Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa bufanda. Es para hombre, aunque también la pueden tejer en un color diferente y aplicarla para una mujer. Los materiales que vamos a utilizar es lana número 4, aproximadamente 250 gramos. Y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos muy bien y levantamos una cadena de 210 en mi caso. Cada uno puede hacer el largo que necesite o desee dependiendo de su gusto. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta terminar el total. No las vamos a tejer ni muy apretadas ni muy flojas porque queremos que el punto nos quede un poco suelto. Si ustedes tejen demasiado apretado, lo que pueden hacer es utilizar un gancho un poquito más grueso y automáticamente les queda el punto más flojo. Yo les voy a mostrar con una pequeña muestra, pero ustedes deben de tejer la cadena total. Nos queda algo así. Vamos a voltear. No vamos a tejer en esta parte de la cadena que normalmente hacemos, sino que la vamos a voltear y vamos a tejer en esa pequeña argolla que se forma en la parte de atrás. Y vamos a hacer medios puntos altos. Hacemos lazada, pasamos aquí el primero, sacamos los 3 hilos y los vamos a estirar para que nos quede flojo. Y lo cerramos de una vez. Volvemos. Vamos al siguiente, sacamos, estiramos, cerramos de una vez. Estiramos y cerramos los 3 hilos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final de la cadena. Volvemos, tomamos la hebra, sacamos, tenemos 1, 2 y 3 hilos, cerramos. Siguiente, cerramos. Nada más con cuidado de no saltarnos ningún punto en la base, si no nos va a quedar un espacio vacío. Vamos a la siguiente cadena, sacamos y repetimos. Y nos va quedando algo así. Vamos a continuar haciendo el resto de los puntos hasta llegar al final de la cadena. Una vez llegamos al final de la cadena, así se ve la tira por la parte de atrás, por la parte de enfrente. Siguiente vuelta, levantamos 2 cadenas, giramos el trabajo y vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, 1 y 2, o 2 argollas, como ustedes lo quieran llamar. Solo vamos a tomar la parte de atrás. Y volvemos a repetir el mismo medio punto alto. Vamos a la siguiente. Sacamos los 3 hilos, los estiramos porque acuérdense que queremos que nos quede flojo. Y repetimos, vamos, siguiente punto, tomamos la próxima, hacemos el punto y así es como se ve. Nos va quedando un pequeño cordón en esta parte. Vamos a terminar toda la vuelta. Cuando lleguemos al final, nada más asegúrense de tejer hasta esta última cadena que está escondida. Si es posible, pueden contar los puntos para estar seguros de que en cada vuelta mantienen la misma cantidad. Porque si se saltan el punto del final sin darse cuenta, no les va a quedar hecho un rectángulo. Les va a quedar torcido de un costado y no se ve para nada bien. Casi siempre es mejor contar la cantidad de puntos que nos quedaron en la primera vuelta y que en cada una mantengamos la misma cantidad. Yo sé que es un poquito fastidioso estar contando, pero es mejor contar que deshacer todo el trabajo. Vamos a continuar repitiendo. Yo voy a hacer 4 líneas de color gris y regreso para cambiar a otro color. Una vez completamos la 4ª línea, miren cómo se va viendo. Lo mismo, queda bonita de un lado que del otro, así que es reversible y la podemos usar por cualquiera de los dos.
Terminamos, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 líneas. Yo voy a cambiar a un color blanco. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues solo continúan repitiendo las mismas vueltas sin cambiar para nada el punto y no hay ningún problema. Esta es la de 210 cadenas, como les dije al inicio, porque les estaba enseñando con una muestra. Terminamos aquí y ahora vamos a cambiar el color. Este es el último punto que terminamos. Lo voy a ajustar así. Y voy a cortar el hilo pegado. Algo ahí. Porque cuando haga el nudo, quiero ya comenzar con el hilo del color nuevo. Ahora lo que hago es deshacer ese último punto para tener espacio y conectar el nuevo. Hacemos el nudo, ya les he mostrado en el canal, tengo un video cómo hacer el nudo invisible. Aquí lo ajustamos y lo apretamos. Cortamos al ras. Nos queda un nudo bastante pequeñito y sumamente fuerte que no se suelta para nada. Ya está listo. Ahora sí, volvemos a armar el punto que habíamos disuelto. Ahí. Y comenzamos con el blanco. Apenas se puede notar la unión. Levantamos de nuevo las 2 cadenas que veníamos haciendo para el punto. Volvemos a girar. Y mantenemos siempre el punto en la parte de atrás de la cadena. Sacamos y hacemos uno. Vamos al otro, sacamos, estiramos y hacemos el punto. El punto no cambia para nada, solamente es el color del hilo. Vamos a la parte de atrás de la cadena, siempre en la parte de atrás de la cadena. Vamos al próximo y nos va quedando algo así. Vamos a completar esta línea de color blanco, hacemos una vuelta más de color blanco y luego volvemos a cortar el hilo y conectamos el color gris de la misma forma. Yo voy a hacer 2 líneas de color blanco, otras 4 líneas más de color gris y ya regreso para mostrarles el resultado final. Una vez terminamos la vuelta número 4, aquí tenemos 4 de color gris, 2 de color blanco y 4 más de color gris. Terminamos con esa última, la número 4, cortamos el hilo y hacemos el nudo. Si ustedes la quieren más gruesa, pueden continuar haciendo todas las vueltas que necesiten. Vamos a esconder la hebra un poco por la parte de atrás de los puntos, un par de veces y luego cortamos lo que nos quede. Algo así, no tiene que ser demasiado. Y ahora sí cortamos al ras. ¿Listo? Esta tiene 165 centímetros de largo por unos 14 centímetros de ancho, sin estirarla, así tal y como está. Para que tengan una idea si la necesitan más larga y más gruesa. Ahora en cualquiera de los dos lados, porque esto se puede usar perfectamente, miren, así se ve por este lado, se ve muy bien, así se ve por este lado, así que por cualquiera de los dos lo pueden utilizar. Yo voy a estar utilizando una de estas etiquetas de madera que dice que está hecho a mano y lo voy a colocar aquí más o menos con un par de puntadas a cada lado y ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Nos las podemos colocar de esta forma y darle una vuelta o amarrarlo con diferentes nudos que ustedes conozcan. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.